En el presente video desarrollaremos el tema Introducción a la filosofía moral. ¿Qué es la moral? A partir de dos casos. El primer caso de la bebé Teresa y el segundo caso de las siamesas Jody y Mary. El problema de la definición. La filosofía moral ha intentado alcanzar un entendimiento de la naturaleza de la moral y de lo que exige de nosotros. En palabras de Sócrates, de cómo debemos de vivir y por qué. Existen muchas teorías y cada una de ellas con una concepción distinta de lo que significa vivir moralmente. A continuación se pasará a examinar algunas controversias morales recientes, todas ellas relacionadas con niños discapacitados. El primer ejemplo que se va a examinar es sobre el caso de la bebé Teresa. El caso de la bebé Teresa, una niña nacida anencefálica, es decir, que no había desarrollado importantes partes del cerebro y el encéfalo. Debido a ello, los padres voluntariamente ofrecieron sus órganos de Teresa para trasplante, pensando en que debería darse a otros niños, para que estos puedan beneficiarse de ellos. Los médicos convinieron en que era una buena idea, pero los órganos no fueron tomados porque las leyes de Florida no permiten quitar órganos hasta que el donante esté muerto. Entonces, la cuestión que se plantea sobre este ejemplo, o la pregunta que nos hacemos muchos, es si habría sido correcto quitarle los órganos a Teresa causándole la muerte inmediata para poder ayudar a otros niños. En argumentos a favor, los padres de Teresa, sabiendo de que la hija iba a morir pronto, decidieron o pensaron en donar los órganos de Teresa para que otros niños puedan beneficiarse de ellos, teniendo en consideración que es muy difícil conseguir en la actualidad un donante, y si esto beneficia a otros niños sin dañar a nadie más, entonces ¿por qué no se debería de hacer? Esto parece haber sido el razonamiento por el cual los padres tomaron esta decisión. Por lo tanto, se debería trasplantar los órganos para salvar la vida de otros niños. Argumentos en contra, tenemos el primero, que se basa en que no debemos utilizar a una persona para los fines de otros, lo cual se estaba realizando ya que los órganos de Teresa se iban a donar a otras personas estando ella viva. Y el otro argumento era el cual estaban matando a la bebé Teresa para salvar la vida de otra persona. Como vemos, estos argumentos podrían ser válidos siempre y cuando la situación de la bebé Teresa sería otra. En conclusión, podemos resumir que el primer argumento en contra es invalidado porque la bebé Teresa no tenía la autonomía suficiente para desear, para rechazar esa situación, No era una persona consciente de lo que estaba pasando. Y respecto al segundo argumento, tampoco era válido porque la bebé ya se encontraba en una situación de vulnerabilidad, se encontraba a días de su muerte. Y era mejor utilizar esos órganos en beneficio a otros niños que estaban en riesgo y que podían tener un mejor futuro. El segundo caso a examinar es el de las siamesas Jody y Mary. En agosto del año 2000 se da el caso de las gemelas siamesas Jody y Mary, las cuales estaban unidas por la parte inferior del abdomen, columnas vertebrales, un solo corazón y un par de pulmones para ambas. Este es un caso médico del cual no se sabe cuántas siamesas nacen cada año, ya que se desconocen las causas de este fenómeno. Sin embargo, algunos pares de siamesas viven bien, llegan adultos y tienen inclusive hijos. La cuestión: la intervención quirúrgica y separación de ambas siamesas y como desenlace la muerte de Mary. Es determinable que la sobrevivencia de los siameses es poco probable. En este caso es evidente la influencia de la moral, debido a la inalterable relación entre derecho y moral, pero los preceptos morales no nos permiten evidenciar con objetividad cuál es el interés que prima.
porque bajo estos ambas vías tienen el mismo significado y valor. Por ello, para solucionar el conflicto entre derechos en sujetos de igual vulnerabilidad, se enfatiza siempre la que genere mayor bienestar o menor daño deba ser priorizada. En este caso tenemos las dos partes, la religión por parte de los padres, la razón y decisión por parte de los médicos. En los padres, en la cual su decisión radica en su doctrina católica, con base en convicciones religiosas, atribuyendo a la naturaleza y voluntad de Dios el desenlace de la vida de ambas siamesas. Los médicos, en la cual su decisión radica en los principios bioéticos, siendo estos esenciales en el desarrollo del caso de Jody y Mary. Primando, ¿qué es la bioética? Es aquella que prioriza la vida y dignidad humana, donde el fundamento de toda ética es el respeto de la dignidad, la cual es inherente a la persona y la cual incluye el respeto a la integridad de su unidad de cuerpo y alma. El argumento de que debemos salvar a tantos como podamos, salvar a una niña o dejar que ambas murieran. Mary y Jody estaban amparadas por el derecho a la vida. En este sentido, se debía propender por la realización de la cirugía, la cual conduciría al mayor bien posible de una vida autónoma, digna y viable, siendo la de Jody, a dos vidas indignas, dolorosas y eminentemente obligadas a fallecer en un tiempo de 3 a 6 meses. Es por ello que la cirugía se acoge bajo los principios bioéticos de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, y el deber médico profesional, y no se marca en el contexto del delito. Esta pregunta de si sería incorrecto o incorrecto separar a las siamesas despertó mucha controversia, tanto en los pobladores como en los medios de comunicación. Es así que la revista Ladies Home Journal encargó de hacer una encuesta para saber lo que los pobladores estadounidenses pensaban. Esta encuesta marcó que el 78% aprobaba la operación, basada en un pensamiento racional y en la creencia de que se debía salvar a tantos como se pudiera. Efectivamente, este era el diagnóstico que tenían los médicos. Luego tenemos el argumento de la santidad de la vida humana, que es el argumento o el pensamiento en el que se basaban los padres que debían decidir sobre la vida de las siameses, si debían o no autorizar la operación. Y ellos se basaron en este argumento por religión y tanto por la ética tradicional, en la que se dice que la prohibición de matar seres humanos inocentes es absoluta. No importa si matar sirve para un buen propósito, simplemente no puede hacerse. Y siendo Mary también un ser humano inocente, no debería ser sacrificada por salvar la vida de su hermana. A pesar de que muchas personas apoyaban este argumento, nos vamos a cuestionar si es en realidad un buen argumento. Al menos los jueces que atendieron el caso en los tribunales no pensaron de esa manera, por una razón sorprendente, y ellos negaron que el principio tradicional se debía aplicar en este caso, puesto que la operación no sería la causa de su muerte, sino la debilidad de la pequeña. De cualquier manera, ella iba a morir, y eso sucedería aun si no lo hubieran separado de su hermana. Es así que los médicos deciden o piensan que se debe operar a las siamesas para poder salvar al menos a una de ellas. De cualquier modo, los médicos intentaron salvar la vida de Mary durante la operación. Sin embargo, hay una objeción más natural contra el argumento de la santidad de la vida, que no se apoya en esta cuestión tan forzada. Se podría contestar que no siempre es incorrecto matar a seres humanos inocentes, y habrían situaciones excepcionales cuando puede ser correcto. Aquí se presentan tres, que en primer lugar podría ser si el ser humano inocente no tiene futuro porque va a morir pronto, pase lo que pase, como fue el caso de Mary. En segundo lugar, si el ser humano inocente no tiene deseos de seguir viviendo, tal vez porque está mentalmente tan poco desarrollado que ni siquiera tiene deseos. Y por último, matar a un ser humano inocente salvaría la vida de otros, que pueden entonces llevar vidas completas y buenas. Estos serían algunos de los argumentos
que también podrían apoyar a la decisión que tuvo el tribunal para poder realizar la operación. Aún siendo justificada la decisión del tribunal, hay muchas personas que no estarían de acuerdo por la moral, especialmente aquellos pensadores religiosos, que son quienes menos quedan convencidos de esta explicación.